Buenas, buenas. Y bienvenidos a todos a esta pequeña serie de videos que lo que estamos intentando hacer es resumir todo química para que se pueda entender desde muy el principio hasta lo que estamos viendo ahorita. En el video del día de hoy, así bien youtuber, vamos a ver los preconceptos. ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos a volver a octavo? Principalmente porque todo lo que estamos viendo ahorita depende mucho de lo que ya vimos. Entonces, si en algún momento te llegaste a perder en el año pasado y no resolviste esa duda, ahorita vas a seguir 50.000 veces más enredado. Por eso nos toca empezar bien desde la base, desde los preconceptos. Acá en este video nada más, vamos a ver qué son los compuestos, cómo identificarlos, ciertos elementos raritos que tenemos que tener en cuenta en la formación de compuestos, las reglas de organización y formación de los propios compuestos y la nomenclatura tradicional, que pues aunque existen otras dos nomenclaturas, esta es la principal que usamos durante la clase. Ok, comencemos por lo primordial. ¿Qué es un compuesto? Primero tenemos que recordar qué son los elementos, que como ya podrán ver en esta imagen, ya es bastante obvio que son. Cualquier cosa que encontremos en la tabla periódica, así en un cuadradito bien bello y bien divino como los estamos viendo por acá, va a ser un elemento. El hidrógeno, el litio, el berilio, el boro, el carbón, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el helio, el neón, el argón, el cloro, lo que se te dé la gana, cualquiera de estos cuadraditos va a ser un elemento. Pero ahora, si escribimos algo tal que así, si buscamos esto como un todo, no lo vamos a encontrar en la tabla periódica de los elementos. ¿Por qué? Porque esto ya deja de ser un elemento. No es un elemento. Esto ahora se llama un compuesto, que significa un grupito de dos o más, ahí, esa era una M, dos o más tipos de elementos juntos que forman un bonito compuesto. Entonces, eso significa que si escribimos H2, que serían dos átomos de H, esto no es un compuesto, ya que nada más tiene un tipo de molécula, perdón, un tipo de átomo que lo vamos a encontrar directamente en la tabla. Si lo encontramos en la tabla, es un elemento. Si no lo podemos encontrar como un todo en la tabla, es un compuesto. Ahora, para poder saber qué son los elementos que componen a este compuesto, vamos a hacer lo siguiente. Detrás de cada mayúscula que encontremos, vamos a poner una rayita. O sea, esto es una mayúscula, vamos a poner una rayita. Esto es una mayúscula, vamos a poner una rayita. Y así hasta que ya hayamos puesto rayitas detrás de cada mayúscula. Ahora sí, vamos a ver que entre rayita y rayita va a haber un conjunto de letras, principalmente una mayúscula y una minúscula, o solo una mayúscula, que sí vamos a poder encontrar en la tabla. Tal como aquí, Na está acá en la tabla como sodio y la O grande está acá como oxígeno. Vamos a poner otro ejemplo. Digamos que yo escribo esto. Y quiero ver qué tipo son los elementos que contiene. Entonces voy a poner una rayita detrás de cada mayúscula. Pam, pam y pam. Fácil y sencillo. Ahora voy a mirar qué son los restantes que me quedaron, que en este caso es esta O, que está acá, oxígeno, la S, que está acá, que es azufre, y la H, que es hidrógeno. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues para saber los elementos, pero es importante al menos tener estas rayitas mentalmente, ya que hay veces que nos podemos llegar a confundir y pensar que una letra chiquita es un elemento en sí. Porque, digamos, en este caso, pensemos que no tenemos las rayitas. Imagínense que las rayitas no están. Y estoy agarrando letra por letra a ver qué elementos son los que componen este compuesto. La N solita la vamos a encontrar como nitrógeno. Entonces creemos que estamos yendo bien. Pero luego tenemos la A minúscula, que en la vida vamos a encontrar un elemento que comience por una minúscula. Entonces ahí ya la embarramos. Por eso es que estas rayitas son importantes, no tanto para dibujarlas y tenerlas ahí
como para poder definirlo, sino al menos mentalmente para de manera efectiva saber qué son los elementos que están dentro del compuesto. Por supuesto, estos compuestos siempre van a tener una característica y es que van a ser formados por, por así decirlo, uniones de elementos. Es decir, van a tener una fórmula con la que se puedan formar. Por ejemplo, si yo escribo HCl, siempre va a haber una fórmula que me permita llegar a ese compuesto, tal que esto. Tugu, pam, 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 pam. Al menos si el compuesto es posible. Ya vamos a ver las reglas más adelante para saber si un compuesto existe en la vida real o no. A lo que me refiero es que todo compuesto que exista va a ser la unión de dos compuestos más o la unión dentro de dos elementos diferentes, en sí en una reacción química. Ahora, estábamos hablando de que los compuestos pueden ser formulados, o sea, escritos en una fórmula, como el producto de una unión entre dos compuestos u otros dos elementos. La cosa es que al momento de escribir elementos hay unas reglitas raras. Como así. Nosotros, si queremos escribir a hierro como un elemento solito y existiendo, lo podemos escribir así. Fe, sin ponerle ningún número ni ninguna vaina rara. Pero, por ejemplo, cuando queremos escribir hidrógeno, cuando está así solito y no está dentro de un compuesto, importante, esto solo aplica cuando no está en un compuesto, sí o sí lo tenemos que escribir con el 2. Porque H, como tal, solita, existiendo así nomás, en medio del universo, una H así suelta, no puede existir. No existe, no hay, cero, nulo, no puede ser. ¿Y esto por qué? Porque hay unas reglitas raras, que son las que más o menos voy a intentar resumir en esta partecita. Estos solamente aplican para los elementos que voy a decir, e importante, no aplican cuando los elementos ya están dentro de un compuesto. Cuando ya están dentro de un compuesto, la H sí puede existir si tiene un Cl al lado, como lo vimos en la página anterior. Entonces, estos compuestos, permítanme ver un segundito que es que lo perdí, gracias. Ya está acá. Son tales que estos. La H, como ya mencioné, sí o sí tiene que ir siempre con un 2. El flúor también tiene que ir siempre con un 2 cuando está solito. El cloro también. El bromo. El yodo. El oxígeno. Creo que ya lo hemos visto bastantes veces con el 2 como para saber que va con 2. Ahí está. El azufre. Este vato sí es un poquito más raro. Vine con un 8. Siempre, no puede ir con otro número. O sea, sí o sí tienen que ir con estos números en específico, cada uno. O sea, el H no puede ser H3, sí o sí tiene que ser 2. El S tiene que ser 8 y así. Por cierto, el oxígeno también puede ser O3, pero ese como que casi nunca lo usamos. Ese se llama ozono, pero no importa mucho realmente. Después del azufre tenemos el fósforo, que siempre va con 4, y el nitrógeno, que siempre está también, como con casi todo el resto, con un 2. Esto no es tan importante para cosas tan complejas como sean las oxisales y sales binarias y cosas así, sino son más bien importantes para poder saber hacer las fórmulas para los óxidos básicos y ácidos, que son los que pronto vamos a ver y los que forman la base para poder llegar al tema que estamos viendo ahorita. Esto nada más lo tienen que recordar cuando quieren unir un elemento con otro elemento o un compuesto. Cuando ya está dentro de un compuesto, repito, no importan estas reglas. Así que, no diría que es tan obligatorio aprenderse esto,
sino tenerlo en cuenta, que cuando el elemento está solo, hay ciertos que tienen que ir con un número específico. Ok, ya comenzamos a hablar de compuestos y de cómo se podían llegar a formar. Ahora hablemos de sus reglas de organización y formación. Las reglas para saber cuándo un compuesto está bien escrito, cuándo no, cuándo existe o cuándo toca hacerle arreglos para que exista. Para poder comenzar esta parte necesitamos tener dos ideas claras. La electronegatividad, que ya hace mucho tiempo la vimos, entonces muy probablemente la tengamos un poquito olvidada. Y los estados de oxidación, que aquí este es el concepto donde muchas veces uno se pierde en química, donde uno va perfectamente antes y en estados de oxidación uno se pierde completamente. Comencemos por lo facilito, la electronegatividad. Esto es una condición que pues aplica en muchas cosas, define cuál es la capacidad de un elemento para poder conseguir electrones de otro elemento, pero eso no es lo que nos importa en este momento. Para esta regla de compuestos, nada más lo único que tenemos que tener en cuenta es que es un número que afecta el orden de en el que los elementos están escritos en un compuesto. ¿Cómo así? Nosotros, digamos que queremos formar un compuesto que tenga hidrógeno y cloro. Pero hay dos formas de escribirlo, que podrían ser CLH o HCl, ¿verdad? La cosa es que si pudiéramos escribirlo en el orden que se nos diera la regalada gana, muy probablemente nos perderíamos mucho más fácil al momento de compartir los resultados con la Miss o con otros investigadores si es que quieres estudiar química. No sé. Entonces, ¿qué es lo que hicieron la gente que hace estas cosas? Dijeron fácil, vamos a decidir un orden específico y va a ser dependiendo del valor de del valor de la electronegatividad de los elementos. ¿Cómo así? Vamos a ordenar los elementos de tal forma que el del principio sea el que tenga la electronegatividad más chiquita, acá chiquita, y vamos a irlos poniendo en orden tal que vaya subiendo hasta llegar al que tenga la electronegatividad más alta, más grande. Así es como lo podemos tener organizadito y bien bonito. Ahora, ¿cómo aplicaríamos esta regla para el ejemplo que tenemos aquí? El hidrógeno junto con el cloro. Bueno, pues vamos a mirar rápidamente la tabla donde chuchas está la electronegatividad y la vamos a leer. Eso pues, si no la tienes claro cuál de todos los millones de números que dice la tabla es la electronegatividad, normalmente te aparece como una zonita donde te dice qué números, qué cosa, el número atómico, el estado de oxidación, el símbolo, la configuración electrónica, mil cosas, y entre esas te va a decir más o menos dónde está ubicada la electronegatividad. Ahí mismo la puedes ver. En este caso, con mi tablita Walter, dice que el estado de oxidación del hidrógeno es 2.20 y que el del cloro es, denme un segundito, es 3.16. Ahora, ¿cuál es el más chiquito entre estos dos números? Obviamente el del hidrógeno. El del hidrógeno, porque es 2.20 y 2.20 es menor que 3.16. Entonces, el primero que vamos a poner es el más chiquito de todos, el hidrógeno. Y luego ponemos el que le sigue, que pues como acá nada más estamos manejando dos, sería el cloro. Esa es la regla para saber cuál es el orden de los elementos cuando quieres escribir un compuesto. Fácil, sencilla, lo único que haces es, en resumen, es poner los elementos en orden de menor a mayor con respecto a su electronegatividad, que se puede ver facilito en la tabla de Walter. Ahora vamos a comenzar con el concepto que me parece el más difícil de explicar de todos. Los estados de oxidación, donde muchas veces uno se puede llegar a enredar. Pero si uno le tiene paciencia y un poquito de esperanza, es fácil de entender. Vamos a pensarlo tal que así. Cada elemento es, por así decirlo, una figurita. Digamos que el hidrógeno es un cuadrado, que el oxígeno es un círculo,
como tú lo quieras ver. El punto es que cada uno tiene una forma distinta que le da diferentes características. Ahora, teniendo eso en cuenta, vamos a imaginar que el estado de oxidación son los colores que puede tener esa figura. ¿Cómo así? Vamos a dar un mini ejemplo. Imaginemos que el hierro, acá, bien bonito, es un triángulo. Su forma es un triángulo. Este triángulo, por las características que tiene el hierro, puede tener dos opciones de color. Puede tener el color azul, que vamos a decir que es el estado de oxidación más 2, o el color rojo, que vamos a decir que es el estado de oxidación más 3. Siguen siendo el mismo elemento, pero al tener colores diferentes, las formaciones por así decirlo, la cantidad de átomos y diferentes características de los compuestos que vayan a formar van a ser diferentes. O sea, juntar un hierro que tenga estado de oxidación más 2 con oxígeno nos va a dar, así simplecito, como nada más para dar el ejemplo, FeO. Pero cuando lo juntamos con el estado de oxidación más 3, que es rojo, es otro color, nos va a permitir siguiendo formarlo. Pero en este caso la cantidad de cada átomo va a cambiar. Ahora van a haber 2 de hierro y 3 de oxígeno. Más de por qué específicamente estos números más adelante. La idea que necesitamos es que al cambiar el color del hierro o al manejar diferentes colores, diferentes estados de oxidación, los resultados van a variar. Eso es lo que tenemos que tener en mente. Y por así decirlo, esta variación de los estados que causan los diferentes colores, los diferentes estados de oxidación, vienen tanto en cómo se llama el compuesto, porque evidentemente este compuesto, por ser diferente a este, va a tener otro nombre, va a diferir en el compuesto, el nombre, en la cantidad de átomos, de cada uno, y también va a variar según si el elemento puede existir. Si puede existir. Esos son los tres factores principales los cuales cambia dependiendo del estado de oxidación. Su nombre, la cantidad de átomos, que acá podemos ver que acá hay solo 2 hierros y acá hay 1, acá hay un oxígeno y acá hay 3, y si puede existir o no. De por sí esas son las tres variables que lentamente vamos a ir explicando más adelante. Yo me voy a encargar del si puede existir, del nombre, y Callita, dependiendo, bueno, al menos en óxidos básicos y ácidos, va a definir la cantidad de esa parte. Después, en cada uno de los tipos de compuestos, vamos a mirar cómo es que afecta en la cantidad, porque eso depende del tipo de compuesto que vamos a formar, que son los que vamos a ver más despuesito. Listo. Ahora, tenemos la regla del cero, que es la principal para la formación de la que estaba hablando. Luego vamos a hablar de la nomenclatura, que es directamente lo que dije, la nomenclatura tradicional. ¿Qué es la regla del cero? Bueno, permítanme cerrar este clip. Bueno, ahora, si se escucha mi voz, porque ya hice esto una vez y tenía el micrófono apagado, que hola yo. Ahora sí podemos explicar cómo es que los estados de oxidación se relacionan con la regla del cero. ¿Y a qué se refiere esta bonita regla? Vamos a poner un ejemplo. Yo me voy a inventar un elemento que sea NO. Así. ¿Por qué no? Y digamos que va a estar en un compuesto con oxígeno. El oxígeno tiene menos 2. Porque, importante, acá side note. El estado de oxidación del hidrógeno siempre va a ser más 1. Y el del oxígeno siempre va a ser menos 2. Eso es para recordar. Los únicos estados de oxidación que te tienes que aprender. De resto, siempre los vas a poder ver en la tabla. Y vamos a inventarnos que mi elemento recién inventado va a tener estado de oxidación más 2.
Para poner un ejemplo sencillito. Nuestra querida regla del cero dice, en palabras escritas y en idioma extraterrestre, dice tal que la suma algebraica de los estados de oxidación debe ser igual a cero. Ahora, ¿qué chucha se refiere a esto? Vamos a ilustrar. Vamos a ir elemento por elemento mirando su estado de oxidación y la cantidad de átomos que tiene. En este caso nos vamos a fijar en mi hermoso elemento recién inventado y vamos a mirar su estado de oxidación, que es más 2. Luego lo vamos a multiplicar por la cantidad de átomos que tiene. En este caso, como no tiene ningún número acá, se indica que tiene un 1, porque solo hay uno. Y acá ponemos el resultado de esa multiplicación, que sería más 2. Más 2 por 1 nos da, qué susto, nos da más 2. Ahora, por el otro lado tenemos el oxígeno, que tiene un menos 2. Al igual que mi elemento inventado no tiene nada acá abajo, entonces por ende se entiende que hay un 1. Y la multiplicación de menos 2 por 1 nos da, ¡pum!, menos 2. Cuando nosotros hacemos esto con cada elemento y lo sumamos, nos tiene que dar 0. Si nos da 0, el elemento, tal y como está escrito acá, existe. Y esta vaina existe. Pero por ende, ignoren esto por favor. Esto implica que cuando yo llego y digo que el estado de oxidación con el que está trabajando mi elemento ya deja de ser más 2 y comienza a ser más 3, este elemento, perdón, este compuesto, tal y como está escrito, se me olvidó usar esto. Este compuesto, tal y como está escrito en este momento, no existe. Esto, así, tal como está, no existe. Y es por eso que el estado de oxidación, aún siendo el mismo elemento, puede cambiar cómo se manifiesta un compuesto, como estaba diciendo acá atrás. Vamos a comprobar si realmente esto existe o no. Vamos a hacerlo rápido. Más 3 por 1, más 3. Menos 2 por 1 me da menos 2. Y cuando sumamos estas cosas ya no nos da 0. Nos da un número que no es 0, 1, que ya simboliza algo. Entonces, esto así no existe. Pero hay una forma de hacer de que utilizando esos estados de oxidación pueda haber un compuesto que sí exista. Esa es la queridísima llamada técnica de la cruz, que pues solamente se puede usar de esta manera cuando solamente hay hay dos elementos, perdón. Se refiere a esto mismo, que cuando agarramos el estado de oxidación de uno, nada más aplica cuando estamos hablando de un compuesto que ya revisamos que no existe, tenemos que bajar el número a este lado. O sea, el estado de oxidación del uno va a ser la cantidad de átomos del otro, tal y como si pusiéramos el mismo número repetido en cruz. Y cuando sea negativo, pues obviamente lo vamos a poner positivo, porque ni modo de que tengamos materia negativa. Hacemos pim, pam, y se supone que según esta técnica, este compuesto que acabamos de crear, porque tiene otra cantidad de átomos y por lo tanto es otra cosa diferente, sí existe. Verifiquémoslo rápido. Más 3 por 2 nos da más 6. Menos 2 por 3 nos da menos 6. Y esta cosa da 0. Sí, esta cosa existe. Felicidades. Va. Bueno, ahora vamos a aplicar esto de una manera para que podamos ver otra mini reglita cuando hablamos de la regla del cero. Bueno, es un poquito aparte de la regla del cero, pero aún así es importante tener en cuenta. Digamos que esto ya no es más 2, sino ni más 3, sino va a ser más 4. Es total que así nos va a dar, por una sumita rápida, nos va a dar 2. Y por lo tanto no existe y nos toca hacer la técnica de la cruz. Llegamos, agarramos este número, lo bajamos acá, 2. Llegamos, bajamos este número y lo ponemos acá, 4. Se supone que esto debería existir. Y pues, si miras la regla del 0, esto nos da 8 menos 8 y nos da 0. Pero también hay otra mini regla que tenemos que aplicar, que es la de, por así decirlo, el compuesto simple. La voy a llamar así. ¿A qué se refiere?
que tenemos que llevar el compuesto a su expresión más simple, como si fueran fracciones, literal. Tenemos, tenemos que ver si, por así decirlo, los números que se refieren a la cantidad de átomos dentro del compuesto, todos tienen un factor en común. Y si lo tienen, tenemos que dividirlo entre ese factor común. Como si fuéramos a reducir la expresión a su forma más simple, tal y como nos dicen en álgebra. En este caso, el 2, recuerden, esto solo aplica para cuando hablamos de la cantidad, no de los estados de oxidación, esos se dejan quietitos. En este caso, tenemos acá al 2 y al 4. Pues si haces matemáticas simples, te enteras de que el 2 y el 4 tienen de factor común al 2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dividir entre 2 a los 2. Entonces, acá en este lado donde teníamos el 2, dividido entre 2, nos da 1. Pues escribámoslo como para tenerlo en cuenta. Y acá, donde estaba el 4, lo vamos a dividir entre 2. Y eso nos da 2. Y si miramos rápidamente, más 4 nos da esta partecita, menos 4, y la regla se sigue aplicando. Entonces eso significa que la verdadera manera de escribirlo con más 4 es de esta formita bien bella, cuando solo hay uno de estos y dos de oxígeno. ¡Pum! Eso sería todo lo de la regla del ser. Y ahora, para terminar este hermoso y divino video, vamos a hablar de la nomenclatura tradicional en general, porque de por sí como se aplican los diferentes compuestos varía, pero lo vamos a rozar un poquito. Este es el clásico hiposo, oso y coperico. Estas son las únicas cosas que tienes que aprenderte si quieres saber cómo usarlo, y también saber que tienes que usarlo con la raíz del elemento. ¿Qué es esa cosa de la raíz del elemento? Es, por así decirlo, como el mini nombre que se le da. Como por ejemplo, para el flúor es... Si mal no estoy, es el propio flúor. Creo que sí era así. Para el nitrógeno sería nitr, como el nombre acortadito. Para el azufre sería sulf. Y esas cosas. Normalmente lo puedes buscar en internet y ya te aparece. Muchas veces son fáciles, hay veces que varían, como por ejemplo para el cobre, no es cóbrico, como copper, así no es, sino que es cupr. Sí, lo pronuncio re raro, pero, o sea, se entiende. Cada elemento tiene, por así decirlo, una raíz, como lo que vimos en español, que las palabras tienen raíces, prefijos y sufijos. Pues sí, eso es lo mismo. Y con esas raíces y con estos prefijos y sufijos vamos a formar la nomenclatura tradicional. Hiposo, oso y coperico es lo primero que tenemos que aprender. Y al menos yo voy a dar mi chistosa manera de habérmelo aprendido. Lo primero que me acuerdo es de un oso que tiene hipo. Sí, así de simple. Un osito, perdón, si le dibujo de asquito. Es que estoy con mouse, no tengo un coso re chido para dibujar. Un osito que tiene hipo. Y por el otro lado, pues, si nada más lees esta cosa, obviamente te vas a imaginar un perico. Ahí está, un periquito. Que parece como un pato, pero no importa. Es un perico para mí. Y para aprenderte los dos de la mitad, nada más te tienes que acordar de que son la última parte de cada uno de estos. Del oso con hipo, que se llama hipooso, tienes que agarrar la última sílaba, que es oso. Bueno, la última partecita que es oso. Y para acordarte del ico, nada más tienes que acordar la última parte del perico, que es ico. Con un oso con hipo y un perico, ¡pum!, ya lo tienes dominado. No sé si les sirva, a mí me sirve personalmente. Si descubren otra manera de aprendérselo, se lo aprenden así nomás, sirve. Lo importante es que lo tengan en la cabeza. Y ahora vamos a ver cómo se aplica cada uno de estos. Los factores que vamos a tener en cuenta para saber cuándo usar cada uno son dos cosas. Digamos que acá tengo mi elemento inventado y tenemos que
mirar dos factores. ¿Cuántos estados de oxidación puede llegar a tener? ¿Cuántos estados positivos de oxidación puede tener? Número de estados positivos, estados de oxidación. O sea, por así decirlo, los colores la cantidad de colores que puede llegar a tener. Y el segundo factor que tenemos que tener en cuenta es la posición. O sea, si va de primeras, si va de segundas, si va de terceras. La posición del estado de oxidación que se está usando en ese momento dentro del compuesto. Porque esto lo vamos a usar para nombrar compuestos. Esos son los dos factores principales. Cuando hablamos del primero, de la cantidad de colores que puedes llegar a tener, nos referimos a lo siguiente. Digamos que mi estado de oxidación, mi elemento imaginario tiene los siguientes estados de oxidación. Tiene el +3, el +5 y el +7 porque se me dio la regalada gana. Ahora, esto nos dice que en total hay 1, 2 y 3 estados de oxidación. Ya tenemos el primer factor que tenemos que tener en cuenta. 3. Y ahora lo de la posición. Tenemos que organizar todos los estados de oxidación positivos que puede llegar a tener mi hermoso elemento, tal como están ordenados acá, el +3, +5 y +7 de menor a mayor, y vamos a ponerle los siguientes nombres. Al primero le vamos a poner primero, al segundo segundo, y al tercero tercero. Si hubiera un cuarto, pues le pongo cuarto y quinto, pero creo que quinto no importa, eso no importa. Vamos a mirar la posición y digamos que en este momento estoy usando un compuesto que vamos a imaginarlo rápido. Acá usamos NO, acá tenemos una O, pam, pam. Digamos que voy a usar el +5. Este compuesto no puede existir como tal por así porque 5 menos 2 da 3. Hacemos el coso cruzado, pam, pam. Este compuesto que tengo acá, mi elemento está usando el +5. Está usando el segundo elemento. Bueno, no mentiras, el segundo elemento no, el segundo estado de oxidación que puede tener. Con estos dos numeritos ya podemos saber cuál es el nombre que voy a usar para esta cosa que me acabo de inventar acá. Listo, ahora enfocémonos en esta hermosa y divina tablita que resume pues cómo se aplican estas terminaciones. Acá por este lado tenemos la cantidad. ¿A qué se refiere con cantidad? La cantidad de números de estado de oxidación que puede tener el elemento. Si puede llegar a tener 2, si puede llegar a tener 3, si puede llegar a tener 4 y así. Si tiene 1, pues no se aplica la nomenclatura tradicional. Esto no importa. Nada más se comienza a mirar desde que tiene 2 y más. Y por este lado tenemos la posición, que es de los que les hablaba antes. La posición del menor a mayor del número de estado de oxidación que está usando. Si es el primero, o sea, el menor, se usa oso cuando la cantidad de estados de oxidación son 2. Y si es el segundo, que sería el mayor, se usaría ico. Y así, con el tercero, el menor sería hiposo, el segundo, el intermedio, sería oso, el mayor ico. Y 4, pues, así como está acá. Menor hiposo, intermedio menoroso, intermedio mayorico y el mayor perico. Easy peasy. La cosa es que aprenderse una tabla así puede llegar a ser bastante fastidioso. Entonces, ahorita les voy a enseñar una pequeña técnica como para acordarse de cómo resumir esta tablita con esta cosita que tenemos acá. Y ya. Pero primero usamos la tablita para saber cómo voy a llamar al compuesto que me había inventado acá, que es tal que así. +5, acá el NO, creo que era 2 acá, oxígeno, -2 y acá un 5. Vamos a fijarnos en los numeritos que ya había sacado antes. Sabemos que la cantidad total de estados de oxidación que puede tener son 3.
Entonces nos vamos a enfocar en la partecita que dice cantidad 3 de la tablita, que es acá. Y vamos a ver la posición del estado de oxidación que está usando, que es la posición número 2, como ya habíamos determinado antes. Entonces miramos qué es lo que nos dice el 2, que sería en este caso el estado de oxidación intermedio. Utilizaríamos nada más la finalidad oso. Ahora, para cuestiones de ejemplo, que Cayeta ya les va a enseñar porque es que comienza con óxido, acá esto se va a llamar óxido, algo que sería la raíz de mi elemento inventado, y al final le ponemos oso. Vamos a decir que la raíz de esto va a ser no. ¿Por qué? Porque fue lo primero que se me ocurrió. Entonces, teniendo en cuenta que esto es la raíz, vamos a poner en este huequito la raíz. Pam, pam, pam. Perdón por mi horrible caligrafía, lo repito. Y por lo tanto ya tendríamos el nombre de este compuesto, que sería óxido nohuoso. Recuerden, este elemento reinventado, no le hagan caso. Ahora, se ve relativamente fácil de usar la tabla, pero acordarse de esa severa bestialidad es un poquito complicado. Entonces, vamos a ver una técnica un poquito más sencilla que te pueda ayudar a recordar mejor cómo se aplican estas reglas. Lo primero es que te tienes que acordar del orden de importancia, o por así decirlo, este orden de cómo están ubicadas las terminaciones y, o sea, los sufijos y los prefijos. El hipodoso primero, luego el oso, luego el ico y luego el perico. Con esto en cuenta, vamos a empezar poniendo un 1 en el ico. Luego, yendo hacia la izquierda, vamos a subir los números. Acá el 2, acá el 3, y pues como ya no podemos ir más a la izquierda, acá vamos a poner 4. Lo importante es siempre comenzar desde el ico. Y la primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿cuántos estados de oxidación puede llegar a tener el elemento? Que era la primera pregunta que ya había hecho antes. La pregunta de si puede tener 3, si puede tener 2, etc. Y teniendo en cuenta esa cantidad, vamos a intentar utilizar tantas terminaciones como cantidad de estados de oxidación tenga, comenzando a contar desde el ico y yendo hacia la izquierda. Es decir, si nada más tiene una, supuestamente usaríamos ico. Ya sabemos que esto es mentira, pero por cuestiones de simplicidad vamos a decir que sí. Pero cuando tenga dos, entonces, ¿cuáles va a usar? Entonces, vamos a expandir esta disponibilidad que tenemos hacia la izquierda. ¡Pum! Y ahora vamos a acceder hasta el oso, donde por así decirlo, este uso de nada más el oso y el ico sería para cuando tenemos cantidad 2. Pero digamos que tampoco tenemos cantidad 2, sino que tenemos cantidad 3. Entonces no nos tenemos que desplazar solamente 1 para llegar a 2, sino que nos tenemos que desplazar 3. ¡Pum! Y pues cuando nos dicen 4, no podemos ir más hacia la izquierda, vamos a usar todo esto. Eso sería 4. Lo importante es recordar que comenzamos desde el ico y dependiendo de cuál sea la cantidad de estados de oxidación, vamos desplazándonos hacia la izquierda hasta que se llene todo. Luego, cuando ya tenemos determinado este numerito, en este caso, nosotros habíamos dicho que para mi elemento era 3, vamos a tener el ico, porque es el primero, el oso, porque es el segundo, e hiposo, porque es el tercero, desplazándose hacia la izquierda. Y acá arribita vamos a poner estos mismos numeritos que yo había puesto acá, de izquierda a derecha, para cada una de las terminaciones. O sea, para el hiposo pondríamos el primero, para el oso pondríamos el segundo y para el ico pondríamos el tercero. Y luego nos hacemos la pregunta de antes, que era ¿en qué posición está? Cuando miramos que para el más 5 que está usando está en posición 2, acá en lo que acabamos de dibujar nos dice que para la posición 2 usamos el oso.
y tendríamos el mismo resultado que ya había dicho antes, que era el óxido nuboso. Esto, vamos a poner otro ejemplo, aplica para cualquiera de las formas que había dicho antes, dependiendo de la cantidad de estados de oxidación disponibles. Digamos que nada más tiene dos estados de oxidación disponibles el supuesto elemento que estoy diciendo, más 3 y más 5. Y en este caso está utilizando el más 5. Entonces, cantidad de elementos sería 2. Comenzamos desde el ICO 1 y luego vamos al oso 2. No necesitamos más, no nos desplazamos más. Y comenzamos a poner los números primero, segundo y tercero de izquierda a derecha. El oso sería el primero y el ICO sería el segundo. Listo. Entonces, ¿yo cuál había dicho que íbamos a usar? Digamos que íbamos a usar el más 5. Entonces, el más 5 es el segundo elemento. Por ser, pues sí, por estar después del 3 y porque no hay más. Entonces, en este caso, la terminación para ese elemento que no le puse fórmula, pero era un ejemplo, sería ICO. Lo importante es que apliques esta técnica o te rememorices todo este cuadrito, puedas identificar en qué caso utilizar qué terminaciones y para qué. Eso sería todo por lo de preconceptos. Creo que queda un video bastante largo. Espero haberlo explicado lo suficientemente bien. Cualquier duda pues la escriben y intento clarificarla lo mejor posible. Y bueno, esto es lo principal. Creo que ya con esto podríamos comenzar con los compuestos en sí.